avisar a todos y todas que esta Ahí, sesión listo. va a estar siendo grabada solo a los fines de difundirlo para quienes no pudieron estar y a su vez también volver a mandárselas a ustedes para que la quieran, si la quieren volver a revisar. Ahora sí, Chino, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. En el día de hoy lo que vamos a estar hablando es sobre algunos de los desafíos a nivel climático, algunos de los temas más importantes en Uruguay y Colombia para ayudarles como inspiración a los proyectos que pueden presentar al desafío. Y para eso tenemos el gusto de contar con Laura Negrotti, que es consultora senior en temas de cambio climático y acción climática y trabaja con Open Data Charter desde hace bastante tiempo. Y bueno, que les va a contar un poco sobre estos desafíos en Uruguay y Colombia. Adelante, Laura, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Un placer estar aquí, sobre todo con gente entusiasma de trabajar con datos abiertos para la acción climática. Imagínense que yo hace más de 20 años que trabajo en esta temática, me fui ayornando a las nuevas formas, a los nuevos usos, a las nuevas tecnologías y hoy día creo que este es un salto aún más de calidad en términos de vincular los datos abiertos con la inteligencia artificial, con el uso de este volumen de información que muchas veces existe diseminado, existe disperso y que en sintonía, en sinergia, en tensegridad con otro tipo de herramientas puede hacer seguramente grandes diferencias hoy día, principalmente para dos aspectos. Apuntar hacia la mitigación, idealmente, pero que es lo más difícil, es lo más desafiante. También se puede apuntar hacia la adaptación. La adaptación es un poco lo que por lo menos en términos de financiamiento siempre viene relegado. Todavía hay quienes aspiran a mitigar ciertas cuestiones del clima. El clima no entendido en aspectos meteorológicos, ¿no? El clima entendido en los aspectos amplios de la sustentabilidad, de entender que estas sinergias de nicho entre la economía, la sociedad y todo este ambiente que nos rodea, que nos provee de cosas que nosotros culturalmente utilizamos y que idealmente fomenta algún tipo de economía en plus de mejorar la sociedad. Bueno, esta adaptación es una también de las necesidades ante situaciones inevitables en donde sabemos que efectivamente ya el mundo que en algún momento tuvimos no lo vamos a seguir teniendo más. Esto no es apocalíptico, es un poco tener idea de la realidad que estamos afrontando y bajo esta premisa, ¿cómo estaríamos nosotros viviendo, coexistiendo, siguiendo, articulando con esta nueva realidad, al menos climática? De mi parte, voy a estar a disposición, vamos a estar conversando hoy un poco sobre grandes paraguas de temas que hoy día apremian a ambos países. ¿Apremian por qué? Porque toda la información que vamos a compartir hoy es información que está disponible en los reportes que tanto Uruguay como Colombia realizan bajo esta lógica de acción climática. Reportes que se desprenden del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y que hacen a reflejar las políticas que se están tomando en cada uno de los países respecto de estas grandes áreas temáticas. Por supuesto, son inclusivas, pero no excluyentes. Si ustedes quieren trabajar sobre algo que quizás aquí no está planteado, pero como planteó el chino al comienzo, se tiene información, ya tienen algo prototipado y efectivamente van a estar pudiendo hacer uso de datos abiertos, se puede estar articulando dentro de estos conceptos de acción climática. Así que de mi parte damos comienzo, no sé si vamos a estar haciendo una presentación, al principio le van a volver a comentar cómo es el proyecto y después voy a estar nuevamente yo conversando un poco más con ustedes. Gracias, Lau. Sí, efectivamente, ahora vamos a hacer una breve presentación y les pido disculpas a los que ya estuvieron en la presentación de la semana pasada, no la anterior, en Uruguay, porque ya seguramente escucharon de qué trata el proyecto, sobre las diferentes etapas y plazos, pero como también tenemos aquí personas y les damos la bienvenida de Colombia que todavía no tuvieron su sesión, nos parece como positivo que poder volver a repasar algunos de estos aspectos para ya después darle la palabra a Laura. De hecho, tenemos la misma presentación. Chino, si te parece, avanzo con esto. Dale, Perdón, Mechi.
abrí mi mail y mi calendario, chicos, no importa porque no tengo nada de secreto de Estado. Ahí vamos. Bien, ¿me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Todo bien, ¿no? Perfecto. Bárbaro. Gracias. Bueno, segunda sesión informativa sobre el Data to AI Challenge, que también lo llamamos como concurso de datos abiertos e inteligencia artificial para la acción climática. Este es el branding más para redes sociales, para hashtags, para para la juventud. Eh, y hoy tenemos, como decía el chino, una agendita un poquito menos cargada que la vez pasada, para darle completa atención a la presentación de Laura, que nos va a hablar un poquito sobre desafíos regionales, sobre todo centrados en Colombia y Uruguay, que son los dos países sobre los que se centra este concurso. Bien, ¿quiénes somos nosotros? Somos una organización internacional, estamos trabajando en todos los países del mundo. Tenemos mucha presencia en América Latina, como verán ahí en los mapitas naranjas y también los puntitos azules, porque trabajamos a nivel nacional y también a nivel local, y apoyamos a los gobiernos a que publiquen información con propósito, es decir, trabajando en diferentes agendas sectoriales. Una de las agendas que trabajamos es la de acción climática, que básicamente cumple un poco con esta idea fundacional de la organización de publicar datos pensando en cuál es el problema que estamos intentando resolver. Por eso, cuando desde Open Data Charter apoyamos a los gobiernos con los que trabajamos, siempre intentamos que ese proceso de publicación tenga también un espacio de co-creación o de consulta con sociedad civil, con academia, con personas, ciudadanos y ciudadanas en general. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la única manera de entender de calidad de datos y también de qué tipo de información como gobierno yo tengo que publicar es a través de entender cuál es esa demanda de información. Entonces, ¿por qué hacemos este concurso? Básicamente para entender un poco eso, como cuál es la demanda de datos relevantes para la acción climática en estos dos países, cómo está la publicación de esos datos en esos dos países y sobre todas las cosas, cómo esos datos pueden agregar valor para pensar soluciones de mitigación al cambio climático, para pensar acciones de acción climática, para pensar investigaciones, desarrollos, entre otras tantas cosas. Un poco el paradigma de la organización es entender que el saber es bastante horizontal y o que la ciudadanía puede también tener mucho que decir respecto de cómo mejorar políticas públicas para mitigar el cambio climático, cómo realizar investigaciones, cómo contribuir un poco a la discusión pública. En esa línea, eh, lanzamos hace ya algunos meses, en noviembre, el Open Data to AI Challenge, que es básicamente una convocatoria regional, pero centrada en Colombia y Uruguay, para que equipos o personas individuales presenten proyectos, ideas, iniciativas que en su desarrollo incluyan datos abiertos, datos disponibles e inteligencia artificial, y que la temática de esa idea tenga que ver con acción climática. Y ahora Lau nos va a contar un poquito más qué entendemos por acción climática o sobre qué pueden ser estos proyectos. Este proyecto, es importante que lo sepan, es algo que ahora lo estamos haciendo en América Latina, pero la idea es que se construya en una marca para que se desarrolle a nivel global. Y en América Latina elegimos puntualmente acción climática, pero quizás el año que viene no, el otro año, podemos hacer lo mismo, pero sobre otra temática, sobre género, sobre anticorrupción, entre otros temas. Este proyecto lo hacemos gracias al apoyo de la Fundación Patrick McGovern, que en esta oportunidad no nos puede acompañar, pero estuvo en la sesión de Uruguay. Eh, entonces, estamos buscando que se reutilicen los datos que están publicados, que en muchos casos ni siquiera sabemos que están publicados, en otros casos también que sirva un poco como un análisis o como un diagnóstico sobre qué es lo que está pidiendo la sociedad en materia de acción climática, y de esa manera que los gobiernos entiendan que mucha de la información que está publicada en PDFs o que ni siquiera está publicada debería estar en formatos abiertos, porque hay un valor en esos datos que se está perdiendo por no estar publicado en formatos reutilizables. Promovemos también el uso de la inteligencia artificial en estos proyectos, algo que es nuevo para nosotros. La inteligencia artificial no es nueva, pero sí es nuevo para nosotros trabajar en un hackathon de estas características. Eh, Acá dice proyectos con impacto en Uruguay, debería decir con impacto en Uruguay y en Colombia. Estamos buscando también que estos proyectos tengan un impacto, tengan una perspectiva social,
puedan entenderse desde ese lado y que no sean como una discusión muy, muy de nicho sin entender bien a dónde apunta. Y bueno, por supuesto, apoyar la innovación, ¿no? Esta es un poco la idea, digo, si abrimos el juego, si lo hacemos de manera colaborativa y todos participamos, van a salir soluciones nuevas, innovadoras. A ver, esto ya también lo expliqué para la gente de Uruguay, disculpas de nuevo, es un proyecto centrado en Uruguay y Colombia, son 8 equipos. Ahora tenemos la convocatoria abierta hasta el 15 de enero. Ahí vamos a recibir toda la cantidad de propuestas que las personas quieran presentar. De esas propuestas se van a elegir 8, que son equipos, llamamos preseleccionados, porque esos 8 equipos que elijamos, 8 equipos en total entre Colombia y Uruguay, van a recibir dos cosas. Por un lado, un capital semilla de $7.000 para desarrollar su proyecto. Por eso es importante la pregunta del principio. No necesitan ahora mostrar un prototipo o desarrollar un prototipo, no simplemente decir que lo van a desarrollar, porque después van a tener dinero o capital para poder desarrollarlo. Esa plata se tiene que utilizar sí, solo sí para el proyecto, y además de ese capital semilla, van a estar durante 6 meses acompañados por un equipo técnico que les va a ayudar a desarrollar su idea, la que van a presentar ahora. Ese mentoreo es bastante, si bien tenemos como algunas características más fijas de ese mentoreo, como reuniones mensuales de seguimiento, también va a depender mucho de la necesidad de cada equipo. ¿Quiénes pueden participar de los grupos? Estudiantes, ONGs, periodistas, desarrolladores, politólogos como yo, ¿por qué no? Entre otros tantos, pueden ser una persona sola. Es un gran valor hacerlo en equipo, pero por un tema sobre todas las cosas de los recursos o capacidades que uno puede aportar al desarrollo de una idea. Ahora sí, son muy buenos, si quieren hacerlo solos, lo pueden hacer. Y un comprobante fiscal, porque nuestra organización necesita que nos den un comprobante fiscal para que poder depositarles ese dinero. Eh, Cronograma del Data to AI Challenge. El 15 de noviembre nosotros lanzamos la convocatoria. Ahora les voy a dejar en el chat el link para quienes quieran o quienes hayan perdido el link puedan entrar y puedan ver. Es muy intuitiva la web, así que ahí van a entender dónde tienen que aplicar su idea. Es un formulario, un Google Form, tampoco demasiado complejo. Si alguien tiene una pregunta sobre eso, me lo dice. Y el 15 de enero de 2026 es el cierre de las postulaciones, es decir, tienen tiempo hasta esa fecha, hasta las 12 de la noche de ese día, para presentar su idea. Como Colombia es el país que está más atrás, creo, o algo así, no sé si atrás o adelante, pero vamos a hacer las 12 de Colombia para darle 2 horitas más ahí eh, a, a la gente de Colombia que pueda presentar y no tenga que mandarlo a las 10 de la noche. Y nosotros el 30 de enero durante el 15 y el 30 vamos a tomar una decisión sobre quiénes son los 8 equipos seleccionados. Algo que no dije, vamos a intentar que sea lo más equitativo posible. Sí o sí tiene que haber 2 proyectos, al menos 2 de cada uno de los países. Después si hay 2 de Uruguay y 6 de Colombia, bueno, bien por la gente de Colombia que presentó mejores ideas, o al revés, ¿no? Eh, y estamos evaluando, esto es un poco una noticia que no lo dije en Uruguay, de poder hacer alguna especie de presentación virtual de esos proyectos, pero eso se lo vamos a comunicar con tiempo. Durante febrero hasta agosto 2026 va a estar el proceso de mentoría. Eso es lo bueno de este proyecto, que les da 6 meses de trabajo que están cubiertos, digamos, en el concurso. Y en agosto de 2026 nos vamos a encontrar en Uruguay para hacer una presentación de todos estos proyectos, donde vamos a seleccionar al ganador y también a 2 equipos más que van a ser como reconocidos. Esto es importante, no hay un premio a ese ganador más que el reconocimiento, porque decidimos que el premio sea para desarrollar toda esa idea durante los 6 meses. Vamos a tener, y esto es importante, además de esta sesión hoy, que es sobre cambio climático, una sesión específica para Colombia. Nos va a acompañar el MINTIC, el Ministerio de Minas, y estamos también terminando de confirmar algunas otras instituciones, y se va a hablar un poco, como hicimos con Uruguay, sobre los datos disponibles en Colombia, para que también las personas que presenten un proyecto de Colombia entiendan con qué información pueden contar para desarrollar. Y ya para 2026 vamos a hacer una sesión sobre específicamente la aplicación de inteligencia artificial en estos procesos
el diseño de proyectos y preguntas y respuestas para las personas que estén por presentar y tengan algunas dudas. Eh, Acá esto ya se los dije, las sesiones de mentoría van a ser acompañamientos técnicos, van a ser también algunas sesiones virtuales, perdón, grupales, y además también les vamos a garantizar, no garantizar, pero apoyar y ayudar mucho a que tengan espacios con el gobierno, por si tienen dudas sobre bases de datos o quieren acceder a la comunicación con alguna otra área de gobierno que no sea, no sé, el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Energía o algo así. Nuestros dos aliados líderes en este proceso son Mintic en Colombia y la AGETIC en Uruguay. ¿Cómo aplicar? data2aichallenge.org. Este QR capaz que ya murió, así que no sé, no les voy a sacar plata, era un QR simplemente para que entren a la web, pero bueno, después ahora les dejo también el link por acá. Hay un botoncito que dice envía tu solución, es muy sencillo. Premio, ya lo conté. Y vamos a mandar, ay, otra vez no resolví el tema de, a ver, eh, déjenme un segundo. O si no, vamos a hacer una cosa, le voy a dar la palabra a Lau y para el final del proyecto, para el final de la presentación, voy a tratar de averiguar bien cómo hago para compartir el sonido porque es un video muy bonito, para que lo vean al final de la sesión y que puedan también entender cómo se vende una idea para que puedan vendernos esa idea a nosotros, vendernos en el buen sentido de la palabra. Así los podemos preseleccionar para las etapas de mentoreo y el capital semilla. Ahora sí, formalmente le doy la palabra a Lau, que nos va a contar un poco de nuevo, cuáles son esos desafíos regionales en Uruguay, en Colombia, y la van a poder aprovechar todo lo que quieran en este momento, y capaz que después también le podemos robar un poco de tiempo si tienen preguntas sobre la temática. Lau, te dejo a ti para la presentación. Bueno, perfecto. Yo lo vi el video que hace referencia a Mechi, pero tengo mucha experiencia en vender ideas, así que voy a aprovechar y voy a empezar a proponerles lo siguiente, ¿no? Acá ustedes nunca tienen que perder el foco que más allá de que este tiene que ser obviamente un proyecto que use datos abiertos para la acción climática vinculado con la inteligencia artificial, el propósito, el sentido, el famoso por qué, ¿no? ¿Por qué, cómo, qué? Es un poco las reglas de oro de la comunicación, cualquier tipo de comunicación que vos quieras hacer. Siempre cuando empezás por el por qué, hablas del propósito, cuál es el propósito que tiene. Y acá tenemos varios interlocutores. En el caso de cada uno de ustedes, tanto los colombianos o colombianas como los uruguayos, uruguayas que estén aquí presentes, hay un interlocutor más allá de Open Data Charter y de las agencias que están haciendo esta intervención que tiene que ver con el Estado soberano de cada uno de esos países, en el cual el propósito de este proyecto que ustedes van a presentar tiene que hacer sentido, tiene que tener un impacto en el territorio y tiene que buscar la optimización del uso de los datos. Eso tiene que estar en el propósito y nunca deben perderlo de vista. ¿Por qué? Porque ellos son los generadores del dato. El generador del dato es el Estado en todo su conjunto. Y nosotros lo que estamos buscando en esta nueva ventana de oportunidad, aprovechando las nuevas tecnologías existentes, es que a través de la socialización de los datos, la apertura lo hace socialmente utilizable ese dato, al mostrar un nuevo propósito, que cada vez más datos se hablan, que cada vez más información esté disponible. ¿Para qué? Para tu proyecto, pero para cualquiera de nosotros que esté interesado en saber aspectos vinculados, en este caso, a la acción climática, en otros casos, a la transparencia, a la gobernabilidad, a la anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese propósito tiene que estar. Ahora bien, nosotros estamos dentro de un paraguas en el cual nos tenemos que mover con cierta libertad, pero no nos podemos salir de esos límites, que es la acción climática. Como les comenté al principio, tanto para Colombia como para Uruguay, la información que yo puse aquí son los grandes temas nichos que hoy día son tema de agenda política en esos países. ¿Por qué? Porque están en los reportes que hacen al Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
convenio voluntario que cada uno de estos países, así como Argentina, como Chile, como Perú, como Panamá, han adherido, pero que genera obligaciones internas a nivel país para estar buscando soluciones ante esas temáticas. Entonces, de esos reportes, ¿y por qué hago foco en esto? Por la importancia que tiene a nivel país. Vincularlo con estas temáticas también potencia el propósito del proyecto de ustedes. Entonces, primer desafío, a ver, aquí el orden es aleatorio, no está en un ranking de importancia, pero en Colombia, una de las situaciones que ocurre en Colombia y que quizás ustedes estén interesados en investigar o que puedan adaptar el proyecto que ya tienen pensado a esta temática. Calor y lluvia, que se desordenan. Lo puse de forma, intenté ser un poco no sé si poética es la palabra, no tengo capacidades poéticas, soy ingeniera, voy rústica, pero hay un montón de información meteorológica que, dependiendo los usos que nosotros le demos, pueden ser de mayor o menor utilidad para sectores en específicos. ¿Hay registros nacionales? Sí, por supuesto. Hay un registro nacional en Colombia que muestra una tendencia ascendente progresiva de la temperatura y que eso cambia los flujos, el análisis de flujo atmosférico en la primera y segunda capa de la atmósfera, que va a estar generando modificaciones en los regímenes de lluvia. Lo sabemos, cuestiones de cambio climático, no les estoy diciendo nada nuevo, pero es un tema de interés nacional. ¿Por qué? Porque estoy teniendo o que generar quizás nuevas formas de alertas, sistemas de alerta. A ver, el caso emblemático, lo que ha ocurrido en España con el famoso Dana. Bueno, en Latinoamérica nosotros todavía no hay países que hayan desarrollado ese sistema de alerta en donde el mensaje nos llega a todos que estemos conectados a una antena de telefonía celular. Cualquier teléfono celular que esté operando bajo cualquier antena recibe un mensaje de alerta. Se tienen que definir los parámetros de lo que se entiende por alerta en cada una de las zonas. Pero además de esta dimensión social, una alerta ante posibles lluvias catastróficas que estarían haciendo una negación en términos de terreno. Bueno, ¿qué ocurre con los sectores productivos? ¿Qué ocurre con el agro? ¿Qué ocurre con la ganadería? ¿Qué ocurre con los aspectos sanitarios de potabilización y saneamiento en las grandes ciudades que también dependen de estos flujos de lluvia? ¿Qué ocurre cuando la temperatura se eleva? ¿Qué pasa con la planificación hídrica? ¿Qué pasa con el manejo de las sequías y de las inundaciones? Es un gran paraguas, pero que implica mucho volumen de análisis de datos que quizás con un motor de búsqueda vinculado a una inteligencia artificial puede ser o para distintos sectores o para la dimensión social. Todos somos dimensiones social, ¿no? Pero quiero hacer, digamos, hay sectores productivos que pueden interesarle un tipo de información, hay grandes ciudades y urbes que les puede interesar otro tipo de información. Uno de los temas claves que está en agenda dentro de Colombia. El siguiente desafío está un poco vinculado a, esto sí es una particularidad muy de, el maravilloso país de Colombia, que hay regiones, hay muchos ecosistemas distintos dentro del país que hacen que una misma ciudad esté viviendo varios climas durante el mismo día. Y estas particularidades, piénsenlo con el desafío anterior, ¿no? Cuando llueve, cómo llueve, qué pasa con la temperatura. Hay sectores productivos, no lo hay. Esta diversidad térmica y sobre todo altitudinal, los uruguayos o argentinos que hayamos estado en Colombia lo hemos vivido, bueno, genera distintos desafíos. Recuerden, yo les hablé que hay dos líneas, dentro de cambio climático hay dos líneas de acción posible. O buscamos mitigar. ¿Qué implica mitigar? Esta idea de eliminar los factores que me están ocasionando ese daño, esa situación que colabora con lo cambiante, para revertir la situación. Bueno, hay situaciones que ya no se pueden revertir. Entonces, ¿cómo me adapto a esta nueva lógica, a esta nueva realidad? Entonces, hay cuestiones, sobre todo cuando ya tenemos una diversidad térmica simplemente por temas de territorio, con cuestiones altitudinales,
expuestos a situaciones que pueden ser, porque Colombia tiene una parte del Caribe en donde estos distintos climas y la acción climática se vincula con posibles accesos a nivel del mar, pero también intensas tormentas, mucho más intensas de las famosas tormentas tropicales que ya se tienen. Ok, pero tienen Andes y tienen Amazonía. Entonces, en esa referencia regional, podemos pensar en soluciones globales. Con global me refiero a todo el territorio del país, no a cuestiones globales terráqueas. Pero también hay cuestiones locales, como hablaba Ulrich Beck, esta idea de hay cuestiones que no se van a poder aplicar en todo el territorio colombiano porque hay particularidades regionales que requieren una nueva lógica. Esto también es una posibilidad de acción al vincular datos disponibles que me permitan geolocalizar y georreferenciar soluciones locales y locales. El siguiente desafío, o este gran aspecto en términos ambientales, que es el agua. Esto sí es algo que se comparte con Uruguay. Los datos hidrogeológicos en Colombia, perdón, reflejan que hay mucha presión sobre las cuencas hidrográficas, las cuencas endorreicas, los ríos superficiales. Como en gran parte de Latinoamérica, esta no es una situación exclusivamente de Colombia, entonces cualquier estudio referenciado con una gestión integral de estos recursos, recursos superficiales, recursos subterráneos, vinculación, esta idea de las cuencas, muchas veces las cuencas hidrológicas no se condicen con aspectos geográficos, esta idea de cuáles son los límites territoriales departamentales en Colombia. Bueno, ese límite entre pasar de una región a la otra no quiere decir que el acuífero debajo respete ese mismo límite. Entonces, hay usos compartidos, hay alteración de los usos. Si aguas arriba se hace un uso excesivo de un recurso que quizás se está viendo a lo largo del tiempo que cada vez está teniendo menos recarga, porque todo se vincula. El primer desafío, la alteración de las lluvias, las altas temperaturas, cómo se recargan estas fuentes superficiales o subterráneas de agua. El agua es también un gran tema que requiere de mucho análisis, que requiere de un procesamiento alto de datos, pues no es solamente la disponibilidad. ¿Qué tipo de calidad? ¿Es lo mismo la calidad que yo necesito para riego que la calidad de agua que yo necesito para que sea potable? No. Entonces, hay distintos usos. La idea de la calidad de agua, la calidad siempre está vinculado a el uso que se le va a dar. Entonces, también se piensa por región, se piensa por sector empresarial, se piensa por sector productivo. Hay distintas formas de abordar esta temática, que no sea el macro de qué hacemos con el agua en todo un territorio. El siguiente desafío, que también es parte de una agenda climática muy importante en Colombia, tiene que ver con la deforestación. Los usos de suelo, el cambio de los usos del suelo, la deforestación que también sostiene gran parte de las emisiones, las altas emisiones que tiene Colombia, pero que también está vinculado con, sobre todo, los aspectos principalmente de lo que es el avance de la frontera agropecuaria, la cafetera, y que muchas veces se ejecuta de forma ilegal, clandestina, no están declaradas estas situaciones. Entonces, lo que se hace a nivel mundial o que se han hecho en otros países es tratar de mitigar. Aquí sí se puede hablar de mitigación, porque cuando estamos hablando de una deforestación no regulada, no controlada, sí podés detener esa situación. Entonces, aquí es muy importante poder vincular con los datos abiertos geográficos, con imágenes satelitales, con aspectos que nos permita ir viendo paulatinamente a través de alguna especie de sistema de alerta, como tienen algunas partes de la Amazonía en Brasil, de poder estar detectando estos grandes cambios colorímetros que se ven en imágenes satelitales que están vinculados con la diferencia de densidad entre los verdes tupidos de una masa boscosa a cuando de un día para el otro pasó una topadora y eso quedó con un color marrón o en tonalidades marrones porque, como pueden ver en la foto, y bueno, cambia notablemente, ¿no? Sobre todo en temas de imágenes satelitales se usa mucho
el cruce con la inteligencia artificial. Y esto puede ser vinculado a proyectos de acción contra, digamos, proyectos de uso de datos abiertos para la acción climática, vinculado a la deforestación, vinculado a la eliminación o mitigación de gases de efecto invernadero. Y por último, si mal no recuerdo, hay una más, que tiene que ver en Colombia, la movilidad también. Quienes hemos estado en Colombia sabemos que moverte de un punto a otro de la misma ciudad, dentro de la misma ciudad, es muy complicado. Buenos Aires cada vez más se está pareciendo a estas grandes urbes, como es Bogotá, como es Cali, como puede ser San Pablo, como puede ser Río de Janeiro. Energía, movilidad y ciudades. Esta idea de, básicamente uno necesita, si nos vamos como una especie de pirámide alimenticia, bueno, pirámide de recursos, nosotros para poder vivir necesitamos agua, oxígeno y energía. Los dos desafíos más importantes que va a abordar la humanidad de aquí al 2050, si no es antes, es tener garantizado energía asequible y agua de calidad disponible para cada uno de los usos. El tema de la energía dentro de las ciudades con la lógica de movilidad está vinculado no solamente a la energía en términos de si es un auto eléctrico o no es eléctrico, o la infraestructura que se tiene. A ver, todos estamos conectados aquí gracias a que tenemos energía en nuestro hogar que nos permite tener internet, wifi y nuestros aparatos electrónicos vinculados a la conectividad. Fantástico, eso se tiene que seguir dando. Estamos ante situaciones en donde si tu matriz energética depende principalmente de centrales hidroeléctricas, como ocurre por ejemplo en Uruguay y en Argentina, bueno, nosotros claro que vamos a estar dependiendo o vamos a estar teniendo, pendiendo de un hilo, si de repente los regímenes de lluvia cambian y nuestras centrales ya no pueden estar operativas. ¿Qué ocurre en Colombia? ¿Cómo es la matriz energética de Colombia? ¿De qué depende? ¿Qué disponibilidad hay de energía? ¿Qué facilidades de movilidad tienen cada una de estas ciudades? Esto sí es un aspecto muchísimo más vinculado con las cuestiones sociales y culturales, hábitos y costumbres que hacen a las formas de vivir que se tienen en la ciudad, entendiendo también que la gobernanza y la mejora de la calidad de vida en aspectos de sustentabilidad está vinculado a que todos tengamos acceso a lo mismo. La justicia social, ambiental, también es garantizar que lo que nos permitió a todos nosotros estar aquí conectados o poder tener esta disponibilidad de recursos, debería ser algo que también lo puedan tener estos otros que todavía quizás no lo tienen. No lo tienen o porque no tienen el acceso o porque no lo tienen en calidad. Tener energía disponible, pero solo un par de horas al día, no es la misma calidad, no es equitativo, no es ecuánime a lo que podemos llegar a tener nosotros que circunstancialmente quizás nos quedamos sin energía. Entonces, datos que demuestren las calidades de vida dentro de las ciudades. También incluye residuos aquí. Para residuos lo voy a dejar al final de cada uno de los dos países porque es algo cross que me parece que amerita un detalle más. Pero cualquier aspecto dentro de una ciudad que se pueda estar vinculando con acción climática, que tengan ustedes datos abiertos, vinculados a transporte, a flujo de energía, flujo, movilidad de las personas, cómo se movilizan, puede ser más eficiente esa gestión, lo que se llaman las famosas smart cities. A mí particularmente no me gusta que todo tenga un dejo anglosajón, cuando uno le puede decir, bueno, que sea una ciudad más vivible, que podamos vivir dignamente en esa ciudad. Bueno, eso es un poco lo que se está buscando. Vamos a pasar ahora a... Ah, no, me quedaba uno más, pensé que era el último, perdón. En Colombia, este sí es el último, ahora me acuerdo. Agricultura bajo la presión climática. Esto está vinculado a lo que les hablaba antes de la deforestación que es el avance desmedido, normalmente ilegal, de suelos que tenían otro uso, suelos que normalmente son declarados como
bosques protegidos o zonas protegidas en términos de biodiversidad y que al avanzar la frontera agropecuaria están cambiando están cambiando el uso del suelo, pero también a gente que quizás generación tras generación está y siempre vivió del uso del suelo, un uso fructífero, un uso cuidado, pero que ahora se está viendo ante el desafío de adaptarse a que las lluvias ya no son las mismas, los procesos productivos que tienen no les están resultando, necesitan un tipo de variedad que permita o cultivos más resilientes o tecnologías para el uso del suelo o manejo del uso del suelo. Y acá cuando hablamos de uso del suelo estamos hablando de nutrientes, de rotación de cultivos, de la eliminación del uso de ciertos biocidas muy condicionantes para lo que son otro tipo de cultivos vinculantes, entonces sistemas de producción bajas de carbono, cualquier... El sector agropecuario en Latinoamérica es un sector que tiene mucha potencialidad de acciones vinculadas al clima. Y aquí el desafío es que no siempre se cuenta con datos. Aquí el desafío es encontrar la fuente del dato abierto que te permita poder estar vinculando, por ejemplo, tecnologías de riego, cuando en la mayoría de los campos vos tenés pozos de agua que te potencian el riego, pero esos pozos de agua no tienen caudalímetro. Y en la mayoría de los países de Latinoamérica no está regulado el uso de pozo de agua para la agricultura, no paga un canon de agua como nosotros podemos estar pagando en nuestras casas por un servicio que también tenemos. Vean, nosotros pagamos por un servicio de agua potable, pero también estás pagando por el uso de un recurso que técnicamente es de todos. Al no haber un canon vinculado, el canon puede no ser efectivamente meramente un valor monetario, pero sí es una regulación. El canon te da un caudal, cuánto vos podés usar, de qué manera lo tendrías que estar usando. Si eso nosotros los vinculamos, como le decía antes, las cuencas no entienden de límites geográficos, tampoco van a estar entendiendo de límites de quién bombea más, de dónde está saliendo esa agua. ¿Mm? Si eso a su vez está vinculado con que cada vez cuesta más que esas cuencas se recarguen, la presión climática que hay sobre la agricultura es cada vez mayor. Sin agua, yo les dije al principio, los dos desafíos, agua y energía. Sin agua, no es que solamente no nos vamos a poder bañar tan seguido, no vamos a estar pudiendo tomar nuestro mate o nuestro delicioso café colombiano. Es que no va a haber alimentos en condiciones para que todos, ¿no?, podamos tener los nutrientes necesarios para subsistir. Entonces, esos son los reales desafíos a nivel climático y sobre todo en países de la región latinoamericana, en donde la mayoría de nosotros somos principalmente exportadores de materia prima o de alimentos. ¿Qué es lo que ocurre en Uruguay? En Uruguay algunos aspectos son parecidos y otros requieren otra atención. La gestión integral del agua es también un desafío para Uruguay, pero es un desafío distinto. Uruguay no tiene las características hidrogeológicas que tiene Colombia en términos de la diferencia geográfica, los distintos relieves, los distintos climas. Uruguay está bajo una de las cuencas hidrográficas más importantes del mundo, así como el norte de Argentina. Pero aquí asegurar estas reservas con un monitoreo hídrico, con una protección de esas cuencas y de todas sus fuentes para hacer un uso eficiente de los recursos, sobre todo para la agricultura y la ganadería, termina siendo sustancial. Uruguay tiene muchos programas vinculados a esto y cuenta con información de datos abiertos para poder estar, por lo menos en un principio, ¿no? Todo es plausible de ser mejorado, por supuesto. Y un poco lo que se busca con estos proyectos es, si uno demuestra el uso de esos datos, va a poder estar convalidando la necesidad de seguir mejorando esos datos. Si vos no, si nadie usa los datos que vos estás publicando, ¿para qué vamos a seguir publicando datos? ¿No? Es un poco, tenemos que generar este círculo virtuoso. Así que la gestión integrada del agua, sobre todo para lo que es el consumo en el uso agrícola y ganadero, es altamente sensible en la República Oriental del Uruguay. En el siguiente desafío, un poco también vinculado a esta idea de ciudades inteligentes, ciudades vivibles dignamente,
Quizás el desafío en Uruguay, yo por lo menos, en base al análisis de las políticas públicas que están vinculadas a los acuerdos de cambio climático, lo orientan más las futuras políticas públicas a lo que es una planificación territorial flexible, con esta idea de que hay zonas altamente vulnerables a inundaciones o sequías en Uruguay, mucho más que en Colombia, en la generalidad del territorio, ¿no? Estoy hablando. Entonces, se está trabajando para potenciar un desarrollo urbano y rural, o lo que se llaman zonas mixtas, planificaciones territoriales mixtas, con criterios que consideren ya aspectos, aquí hablamos de aspectos climáticos, pero cuando estamos hablando de ciudades urbanizadas, aquí sí los aspectos climáticos son en su mayoría meteorológicos. Temperatura, precipitaciones. ¿Cómo hace una ciudad para adaptarse a los nuevos volúmenes de agua que te caen cada vez en periodos más cortos de tiempo? ¿Cómo se absorbe eso? Muchas de las soluciones están basadas en la naturaleza. Hay toda una nueva bibliografía que se llama Soluciones basadas en la naturaleza, en donde, por ejemplo, ante las nuevas posibilidades de planificación de territorios, se dejan humedales nativos sin ningún tipo de intervención para que sea a través de un humedal que se pueda hacer una evacuación más eficiente de este exceso de agua y que no sea siempre pensar en hacer un entubamiento de algún río, transformándolo en un río subterráneo, esperando que por ahí fluya todo el volumen excesivo de agua que está cayendo. Bueno, eso es un poco esta idea de la planificación territorial que busca Uruguay. También con sistemas de alerta temprano. Esto es lo mismo que pasaba en Colombia y es una necesidad que también se está trabajando en Argentina. En el siguiente desafío o esta posibilidad de área de acción, Mechi, el siguiente, por favor. No es Ahí está, agricultura, clima, está, perfecto. ahí está. Em, Acá la idea de lo primero que hablamos es la necesidad de gestionar el agua. Agua y energía, recuerden, son los dos grandes tópicos. El tercero, residuos, lo dejo para el final, porque es cross a ambos países. Aquí también, a diferencia, lo que cambia entre Colombia y Uruguay es el tipo de cultivo que se hace. Pero esta necesidad de pensar una agricultura regenerativa, climáticamente resiliente, ¿resistente a qué? A estos nuevos cambios, a estas nuevas formas que están ocurriendo en el clima, a los cuales hay que adaptarse porque ya es tarde, sobre todo para los regímenes de lluvia, por las altas temperaturas que se están registrando, poder pensar en una mitigación. Bueno, ok, entonces, ¿cómo adapto mi campo para que no se anegue, no se inunde, no se me pudra el cultivo que yo tengo, sabiendo que quizás en el mes me llueve la cantidad de milímetros de agua que tiene que llover, pero antes me llovía a lo largo de 10 días o de un periodo, ¿no? De 10 días dentro de los 30 días del mes y ahora me llueven 2 horas. Esos son los desafíos. Pero también tenés técnicas vinculadas a la adaptación de suelos saludables, nutrientes, rotación de las cosechas, uso eficiente de los recursos. El recurso agua no es el único que se usa en el campo. Entonces, también la agricultura requiere un nuevo modelo vinculado a lo que es la acción climática. Uruguay tiene unas políticas vinculadas principalmente a lo que es la protección costera, costera y marina, que por lo menos en el caso de Colombia, si bien tiene costas, no encontré información vinculante, pero eso no quiere decir que no puedan hacer un proyecto al respecto. Simplemente, por lo menos Colombia no lo priorizó dentro de sus acciones climáticas en los reportes a Naciones Unidas, cosa que Uruguay sí ha hecho. Entonces, el aumento del nivel del mar es algo que a cualquier país que tenga costa les va a estar preocupando. Ahora bien, si vos sos un país en donde también se hace un uso del recurso pesquero y marino, me estás mareando, Mechi, que me cambiás de slide cada 2 por 3.
Ahora hay No, otro. me parece que es un tema de tu conexión. Igual yo Ah, ok, pero te cambié hace un rato. Igual estoy en agricultura y clima resiliente todavía. Vos me no, por decís eso, pasar y yo paso. costas, Ah, ¿cambio? Perfecto. sí. Ahí está. Es así, chicos, no pasa nada. Em, ¿Qué les estaba diciendo? Ah, el uso del recurso, el recurso pesquero, en Uruguay es un tema de consideración. ¿Por qué? Porque se está viendo afectado no solamente por el aumento del nivel del mar, sino por la acidificación y ciertas contaminaciones que hay en términos sobre todo de alguna falta de plantas potabilizadoras de aguas hervidas, el uso a la ribera de los ríos que se le da de ciertos efluentes industriales, como digamos vertedero de influentes industriales. Entonces, está habiendo una presión sobre la costa y el sector marino que invita al desarrollo de políticas, por lo tanto, invita también al uso o a la generación de datos que estarían disponibles en formato abierto. Entonces, esta también podría ser un área interesante para pensar proyectos vinculados a o eliminar la presión sobre estos ecosistemas o reforzar a través de servicios de monitoreo y contralor de lo que son las zonas de conservación, las famosas en Argentina es la milla 50, se la conoce. En Uruguay ahora se me fue a partir de qué milla se puede hacer pesca, pero tiene que ser una pesca que tiene que estar legalizada en términos de los acuerdos internacionales y que muchas veces el famoso la milla a partir de la cual ya estás en aguas internacionales y en donde muchas veces no, una de las situaciones que ocurre es que vienen, digamos, buques pesqueros de otros países esperando justamente, están en ese borde de esa milla, esperando a captar ahí un volumen de pesca que puede llegar a ser muy considerable en términos de volúmenes, ¿no? Hoy día saben, bueno, no sé si están familiarizados, pero hay buques en donde ya es una empresa, una especie de fábrica flotante en donde se pesca, se procesa, se envasa y en el puerto se baja la lata de atún. Entonces, es algo que realmente tanto Uruguay como el sur de Brasil, como nuestra Patagonia en la Argentina, estamos sufriendo mucho cierta presión, principalmente de países asiáticos que vienen, o buques con bandera de esos países que vienen aquí esperando hacer ese tipo de pesca. Entonces, bueno, es algo que se está considerando mucho. En Uruguay también hay todo un litoral vinculado al río Uruguay. Que es compartido también en parte con Argentina, que se nutre de la zona sur de Brasil, que dependemos de las lluvias del Amazonas, por eso muchos países estamos siempre manteniendo activamente una preservación del Amazonas, porque termina siendo un flujo de garantía de agua para todos los que estamos aguas abajo de ellos, que también puede ameritar líneas de acción vinculadas al uso de datos y la disponibilidad de ese dato procesado, ¿no? Está lloviendo, no está lloviendo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué vamos a tener aguas abajo en relación de lo que está ocurriendo aguas arriba? Son distintas líneas de acción posibles en términos también de, aquí vinculado con el agua, pero como el uso de estos cuerpos de agua como proveedores de otro tipo de recursos. Ahora sí, en la siguiente, este también, no sé por qué no estaba en Colombia dentro de las prioridades de los últimos reportes al menos, pero entiendo que hay muchas políticas públicas vinculadas, así que colegas colombianos también pueden este tema tomarlo. En Uruguay está claramente vinculado con acción climática esta línea entre salud pública y la salud de los ecosistemas. En ambientes dañados, no es posible tener una calidad de vida sana en términos de salubridad, de acceso a recursos disponibles de calidad. Entonces,
Un ejemplo muy típico en el sur de Brasil, en parte de Paraguay, en parte de Uruguay, en el norte de Argentina, la salud pública vinculada a los ecosistemas podría ser, por ejemplo, el caso del dengue, ¿no? La presencia de un vector que, dadas las características climáticas ecosistémicas, están con altas probabilidades de proliferación, bueno, ¿qué tipo de acción pública, una política de salud pública, algún tipo de monitoreo de salud pública vinculado con algo que se va a estar dando, que cada vez se va a estar dando con más frecuencia? ¿Por qué? Porque se potencia la temperatura, se potencian las características propias de esos ecosistemas que dan viabilidad a que existan ese tipo de eh, vectores de enfermedad que van a estar necesitando cada vez más de redes sanitarias fortalecidas, de conexión, ¿no? Con intranet, con internet, con datos viables, con alertas sanitarios, vinculados también a aspectos de saneamiento, a cuestiones de educación, plataformas de educación en donde constantemente se está recordando algo tan sencillo como, no sé, la descacharrización. Bueno, pero hay que seguir repitiendo eso. ¿Y qué se hace en caso de? ¿Y cuáles son los síntomas? Hay aspectos cross de ecosistemas que terminan estando vinculados con la salud pública que requieren de mucha atención. En Colombia quizás esto no es tan habitual, pero Colombia cada vez más se está pareciendo a lo que tristemente padece Santiago de Chile y sus alrededores, que por la característica geográfica que tienen, en donde no pueden haber vientos alisios que limpien rápidamente los ambientes o sí, los ambientes de las ciudades, se acumula mucho smog. Ocurre en el DF mexicano, que es una olla, ocurre en Santiago de Chile porque está lindero, cualquier viento choca contra la cordillera de los Andes y queda ahí, no permite un flujo constante. Bueno, en Uruguay no tenemos esa característica. Uruguay es muy parecido a Argentina en términos de es una llanura, entran los vientos del Atlántico y nos limpian, así como nos limpian, nos traen lindas tormentas, las famosas sudestadas. Colombia en algunas partes puede que tengan alguna condición similar a las de Santiago de Chile, que también en términos de salud pública y vinculación con redes de fortalecimiento sanitario pueden estar pensando algún tipo de acción vinculada a esto. En el siguiente slide, eh, algo que también es cross, pero que quizás en Colombia se vincula más con la deforestación, que eran las emisiones de gases de efecto invernadero. En Uruguay, la principal fuente, una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, además de ser la ganadería, están vinculadas con las emisiones por la generación de energía, perdón. Entonces, cualquier tipo de energía limpia, eficiencia energética, uso racional de los recursos hídricos, como le decía, Argentina y Uruguay comparten una central hidroeléctrica muy importante, eh, termina fortaleciendo a esta reducción de gases de efecto invernadero, que es una de las políticas públicas que tiene más aceitadas la República Oriental del Uruguay. Y aquí sí voy a hacer este cross porque parte en este slide que se habla de economía circular es lo que le quería comentar de residuos y que es algo que ambos países también pueden estar aplicando y ya con esto prometo que me callo. Uno de los grandes desafíos en las principales ciudades de cada uno de los países tiene que ver con qué hacemos con los residuos. Los modelos de economía circular lo que buscan es dejar de pensar al residuo como algo que ya no tiene valor, sino pensarlo como un material. Se habla de la materialización, ¿m? De los objetos. Entonces, ese objeto está compuesto de qué materiales. Ese material, ¿cuántas veces yo lo puedo reutilizar? Cuando hablamos de economía circular, yo trabajo en un máster de economía circular, hablamos de elementos tecnológicos. Tenés los elementos tecnológicos biológicos y los elementos tecnológicos minerales.
En esta corriente, si bien en Latinoamérica nosotros tenemos una situación que es muy disímil, es absolutamente heterogénea. Tenemos ciudades en donde ya tenemos incorporada la gestión de secos y húmedos, de estos materiales biológicos o minerales. Esta idea de la materialización no es una lata, es aluminio, es hojalata lo que estoy teniendo, es vidrio lo que estoy teniendo, es plástico lo que estoy teniendo. Y tenemos muchos compatriotas nuestros, latinoamericanos, que todavía viven en lugares en donde ni siquiera tienen una recolección de basura. La diferencia entre residuo y basura es que el residuo todavía tiene potencialidad de ser incorporado en un nuevo circuito. Cuando hablamos de basura ya estamos hablando de algo que se tiene que descartar. La gente que ni siquiera tiene recolección de basura, cuando la empieza a tener, normalmente eso ni siquiera va a un relleno sanitario, termina en un basural. Los 5 principales basurales del mundo, de los 5, 3 están en Latinoamérica. Es un gran desafío pensar soluciones inteligentes para la gestión de residuos. A nivel municipal, acá hay algo de Latinoamérica que es unánime para todos. No importa si si los países están divididos en municipios, provincias y nación como Argentina o en departamentos, comunas y nación como puede ser en Colombia o en Uruguay. El último eslabón, lo que se entiende como el tercer nivel de gobierno, una comunidad, una comuna, un departamento, un municipio, son los responsables de la gestión de los residuos que se generan ahí. Entonces, acá ya vamos al micromanagement de posibles soluciones. ¿Qué hacemos con eso? No hay solución posible si yo no tengo una economía que a mí me permita reinsertar eso en algún lado. Si no, simplemente acumulo residuos, los ordeno prolijamente, pero después los termino, en el mejor de los casos, enterrando en un relleno sanitario de forma más prolija. Se necesitan incorporar nuevas corrientes, se necesita pensar en nuevos sectores productivos. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Es que normalmente nadie quiere invertir en una nueva línea de producción si no tiene garantizado la continuidad de la materia prima. Si yo necesito plástico reciclado, pero no sé si voy a tener ese plástico reciclado de la forma en que yo lo necesito para que todos los días mi línea productiva esté funcionando, no voy a estar haciendo esa inversión. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Es que normalmente no hay dato de lo que ocurre con los residuos en ningún lado. Entonces, les puedo asegurar que cualquier proyecto en cualquier país en donde ustedes estén buscando algún tipo de articulación para hacer un uso de esa materialidad en nuevos procesos productivos como insumos de esos procesos, va a ser bienvenido, va a ser bienvenido. Si no es en este caso, porque las situaciones no alcanzan, va a ser bienvenido en su localidad, va a ser bienvenido para el sector productivo, va a ser bienvenida esa información. Es una de las informaciones más difíciles de gestionar, es una de las informaciones más difíciles de sostener, porque es uno de los procesos más caros que tiene cualquier presupuesto municipal, comunal, departamental. En el peor de los casos se destina el 20%, en el mejor de los casos se destina el 40% para la gestión GIRSU. GIRSU es Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Nosotros pagamos ese impuesto. Nosotros pagamos para que haya algún tipo de gestión de esos residuos. Para poder potencializar eso a un siguiente nivel se necesita que el dato, poco o mucho que esté disponible, esté procesado, esté en un formato que permita una reutilización y que también de ahí se saquen posibles líneas de acción. Entonces, economía circular, tanto para Colombia como para Uruguay, es uno de los grandes desafíos que se tienen, en conjunto con el uso eficiente del agua y cualquier mejora en términos de ciudades amigables para vivir. Ahí donde entra energía. Por último, lo que quiero decir,
Cualquier proyecto que ustedes presenten donde haya un propósito de acción climática clara que esté vinculado con estos reportes que les decía, o sea, cuáles son las líneas de acción que tiene Uruguay y Colombia, cuál va a tener más peso e impacto positivo. Tenemos que incluir sí o sí el factor humano. Voy a dar un ejemplo muy claro. Si vos estás pensando en un proyecto de economía circular, la economía circular no existe si no hay operarios, recuperadores urbanos, recicladores urbanos que están detrás de recuperar ese material. Esa gente necesita principios de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, necesita principios de ergonomía, necesita principios de salubridad para que ese trabajo sea digno y posible. Doy este caso porque es el más ejemplificador, pero cualquier proyecto que ustedes hagan no es solamente el uso del dato. Si ese dato, además de ustedes procesarlo para que lo use alguien, ese alguien lo tiene que utilizar para hacer alguna acción posterior, piensen en cómo se debería estar haciendo esa acción. ¿Qué necesidades, qué particularidades, qué consejos, qué referencias se pueden estar dando? Aunque sea que vos pienses una aplicación por el teléfono que te dé información de residuos. Si se lo estás enviando a alguien que va a disponer de esos residuos, ¿cómo se tienen que disponer para que nadie que manipule ese residuo se lastime? Si vos estás dando información para que se haga una vinculación entre quien genera esa materia prima y quien la va a estar utilizando, bueno, con transporte, cómo se va a transportar, el estado de las rutas, el clima, no sé, piensen más allá de la caja, no piensen solamente en compartimentos aislados. Idealmente que haya una interconexión entendiendo esto. Siempre hay un factor económico, siempre hay un factor social que está vinculado a cualquier acción climática que se esté buscando potenciar con este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que brutal todo lo que estás contando. Muchísima información, súper valiosa. Vamos a usar este último ratito para tratar de evacuar algunas dudas o preguntas que puedan surgir. Y de hecho ya tenemos una en el chat. Laura, nos pedían si le puedes dar el nombre o los enlaces o cualquier información sobre los informes que mencionabas que los países reportan a Naciones Unidas. Hice una búsqueda, intenté compartir uno que me pareció que era, pero no estoy seguro. No, sí, se los paso con todo gusto. Entiendo que todos ustedes se han registrado, así que tenemos los mails. Yo voy a hacer un report muy corto de los principales reportes que pueden serles de utilidad. A ver, hay algunos reportes que tienen 250 páginas. No se imaginen algo amigable en la lectura, pero bueno, la información está disponible. Y si ustedes ya tienen seleccionado el área, bueno, en el índice Claro. seguramente van a poder rápidamente vincular el área a esa información. Bueno, acá Felipe se da maña. Bueno, vos que te das maña con la IA, lo resumís con la IA. No hay ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Sí, se los enviamos. Yo calculo que puede ir en el mismo correo donde vamos a enviar las grabaciones, que también fue otra de las preguntas que surgió y aprovecho a abordarla ahora. Tuvimos la sesión de Uruguay, tenemos esta sesión ahora y vamos a tener el lunes la sesión de Colombia. Finalizada la sesión de Colombia, se va a enviar el enlace a los 3 videos a todas las personas que se hayan inscrito en las 3. Y bueno, y agregamos ahora estos informes. ¿Alguna otra duda, comentarios, consultas que quieran aprovechar a evacuar en este momento? Tenemos a Laura, que es súper valiosa, como se han dado cuenta, la Yo información que tengo nos una puede brindar. pregunta para hacerles a los chicos. ¿Alguno ya tiene alguna idea en la cabeza, algún tema pensado como para compartirlo? A ver si podemos pulirlo un poco más. Hola, Pueden abrir el micrófono, ahí va. Hola Luis, te escuchamos. hola. Ay, qué pena, es que no encontré cómo alzar la Tranquilo, mano. tranquilo, yo iba a decir que hablen nomás sin alzar la mano. Ah, bueno, perdón, yo abro la cámara para que me puedan ver. Bueno, buen día, mi nombre es Luis Alberto, yo soy de Colombia. Me llegó la invitación de este evento, me parece maravilloso y más o menos la idea que yo tengo y lo que estoy construyendo es un agente de inteligencia artificial que hace análisis de datos, gráficas
Y el poder de este agente es que esté conectado a fuentes de datos como en Colombia está datos.gov.co, pero también Google tiene APIs de información eh, ambiental y, y, también tiene fuentes de datos como Data Commons. Y eso es lo que yo quisiera enfocar en mi idea, ¿no? Que el agente esté conectado a estas fuentes y el usuario pueda hacerle preguntas, pedirle análisis, pedirle gráficas. Entonces, eso es lo que quisiera compartir para escuchar de pronto si ustedes tienen algún feedback para mí. Y bueno, y también quisiera saber si podría manejarse de una manera general. Es que me gustaría que la gente pueda, al estar conectada a estas fuentes de datos, que pueda hacer muchos análisis, incluso resolver muchos de los retos, ¿no? No solo, por ejemplo, en manejo de residuos, sino de todas las bases de datos que pueda tener acceso. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Bien, Gracias. Bueno, perfecto. Luis, perdón, Chino, yo de No, no, mi no. parte, ah, de mi parte lo que te puedo decir me resulta súper interesante. Hay algo aquí de la transdisciplina, lo que yo estoy aprendiendo de datos abiertos desde que trabajo con Mechi en Open Data Chart es impresionante y sigo sin terminar de entender toda la potencialidad que esto tiene. Entonces, me parece genial que vos pienses en algo absolutamente macro, una herramienta desde lo digital con esta información, o sea, este crossover entre las distintas fuentes. Quizás yo pensando como usuaria, lo primero que me vino a la mente es no sé de qué manera, ¿no? Pero yo me imagino como que quede bien en claro que vos podés hacer, o sea, cuáles serían las áreas posibles, creo que ahí vas a tener el desafío vos, ¿no? En esta búsqueda de datos, en esta fuente que vos estarías vinculando. Bueno, ¿cuáles son las fuentes que te dan mayor calidad de información en términos, por ejemplo, de, no sé, residuos de energía y cuestiones hídricas? Bueno, que haya como, no sé, botones que te permitan, mira, sí, ingresando aquí, vos pensás que hay mucha gente como yo, Luis, que no va que a duras penas sé usar el chat GPT, pero que yo tengo mucho conocimiento climático. Soy una persona valiosa con otro tipo de conocimientos. Entonces, esto tiene que ser algo sencillo. ¿No? Como herramienta. Lo que nosotros, viste, a PDB, a prueba de boludos, la tenés que hacer. O sea, que sea intuitivo, ¿no? Como, ok, ¿puedo hacer esto? Residuos, ok, pim, toco acá. Después el tocar ahí, después vamos a ir a la misma fuente que vos ya tenías predestinada. Pero hacelo pensando en esto. Mucha gente que nos dedicamos a cuestiones climáticas, no estamos tan ávidas de esto de buscar datos, somos más de interpretar la información. Entonces, pensate en algo que sea como bien amigable y que claramente, como viste, tocando tres botones, uno diga, puedo pin, pin, pin y hago esto. Pero si si lo posicionás, lo geolocalizás en Colombia y que también te permita, no sé, hacer cuestión, porque me imagino que va a haber datos que quizás tenés para una región pero para otra no. Entonces, que también esto, si haces clic acá, podés ir a analizar cosas de Amazonía. Bien, pero hacémelo fácil, Luis, no me hagas algo muy complejo porque yo no lo voy a saber usar. Pero que es útil, es En, útil. Yo en quisiera ese mismo, yo quisiera, es que a veces pensando en construir algo muy general, holístico y que cubra muchas cosas, puede que haya que sacrificar algo de sencillez. Sin embargo, yo quiero que la gente lo pueda usar cualquier persona, es decir, que no necesariamente tiene que tener conocimientos de programación. Aunque sí he pensado, por ejemplo, en añadir tal vez un tutorial para que las personas sepan más o menos cómo usar el programa, como aprendiendo a usar por primera vez Word, que quizás uno tiene que saber el menú para qué sirve. Y sí, puede al inicio quizás requerir cierto, a familiarizarse con la herramienta, pero la idea es que lo puede usar cualquier persona, no importa que no tenga conocimientos de programación, sino que simplemente aprendiendo la interfaz del programa ya pueda sacarle todo el potencial. ahí Perfecto, yo Luis. lo que te diría, Luis, es que pienses no solamente en un tema de accesibilidad por
no sé dónde están los botones o cómo es el procedimiento, paso uno, paso dos, paso tres, sino también de entender la utilidad. El peligro de esas herramientas más genéricas es que justamente como hacen todo, no hacen nada al mismo tiempo y la gente no sabe cómo usarlas. Le puedes mostrar una demo, le puedes mostrar un ejemplo, pero más allá de eso no pueden abstraerse y pensar en cómo eso se aplica a sus necesidades. Entonces yo lo que te recomendaría es, en todo caso, a la hora de pensar en el desafío, quizás el desarrollo de la herramienta es general, pero lo bajás con un caso particular y aparte que esté temáticamente bien enfocado en cambio climático. Entonces, capaz que decís, hice esta herramienta que puede hacer todo esto, pero mirá cómo puedo resolver este problema en particular. Le hago esta pregunta, me responde esto y con eso puedo tomar esta acción, tomar una decisión informada o lo que sea. Creo que esa bajada es súper importante porque si no, literalmente no nos podemos imaginar lo que la herramienta puede permitir. Genial. Chino, gracias igual Luis por tu comentario. Tomo un poquito lo que dice el chino para mencionar también como que si bien, digo, si bien son múltiples las opciones que se pueden hacer en el marco de este desafío, recordá también que está como muy destinado a acción climática, pero más allá de todo lo que la herramienta potencialmente puede hacer, a la hora de presentar tu idea en el formulario, trata de argumentarla bien para que tenga un impacto en situaciones de mitigación al cambio climático, de acción climática, porque si no, por los criterios del desafío puede llegar a quedar afuera si hay alguien que tiene una idea que está muy enfocada a esta agenda sectorial. Entonces, más allá de esto que decía el chino, más allá de que la herramienta puede hacer muchas cosas, a la hora de presentar tu idea, presentarla siempre pensando por qué una herramienta así tiene un impacto en la agenda puntualmente en todos estos temas que menciona Laura u otros. Gracias. Felipe. Buenas, yo tenía varias ideas, voy a comentar una que creo que es la que tiene como más fuerza hoy en día, que hace muchos años trabajé en educación ambiental y uno de los problemas que nos pasaba es que no había un lugar en donde hacer denuncias o de enterarte de denuncias medioambientales, por ejemplo, casa furtiva, vertedero y contaminación en arroyos o efluentes. Y mi idea era hacer como un mapa en el que de trabajo colaborativo en el que cualquier persona pudiera ir y decir, no sé, en el arroyo Cebollatí están tirando residuos, tal lugar, y hacer como una denuncia con foto y que se geolocalice y cruzar eso con datos como para poder entender el impacto. No sé, si yo detecto que hoy a las 2 de la tarde alguien tiró afluentes y mañana encuentro que hay una perturbación en la calidad del agua, puedo rápidamente, como evidencia, mapear. Esto es altamente probable que esta persona que contaminó, depositó estos residuos mal, haya hecho una contaminación. Bien. Ahí tengo una cuestión de contexto nomás y antecedentes. Eh, Llamar la atención de que existe y hay herramientas de denuncia del propio ministerio que no son un mapa con las denuncias visibles, es un formulario, pero existen. Y creo que hay cierto acceso a las denuncias hechas en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos. Eso sí me parece que te puede ser particularmente útil. Y que existe algún antecedente, por ejemplo, de la red de ONGs ambientalistas que tiene una plataforma que ahora no me acuerdo el nombre, que de hecho está conectada con los sistemas del Ministerio de Ambiente. Eso fue una cosa un compromiso del quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto. Este, y es una plataforma de sociedad civil que tiene un mapa, haces clic, haces la denuncia y eso va a los canales oficiales del Ministerio. Ah, bien. Igual me parece que tiene mucho valor lo que dijiste como el segundo paso de conectar las denuncias con, por ejemplo, mediciones o datos que puedas obtener de los lugares para tratar de buscar correlaciones ahí. Por eso iba a los datos de denuncia que están disponibles, puede ser interesante. Y bueno, sé que pronto va a haber disponibles también datos de calidad de agua en distintas partes del país, no necesariamente de ríos y arroyos, creo que es más de agua potable, pero bueno, combinar ese tipo de cosas me parece que esa búsqueda de correlaciones puede estar súper interesante. Felipe, yo lo que buscaría quizás es más que nada vincular con algún tipo de sistema de alerta, ¿no? Esto último que decía el chino, esta idea de la información disponible, además de que efectivamente se puedan hacer denuncias que son muy loables, pero
¿Cuál sería, digamos, esta idea, ¿no? Del propósito, por qué, cómo, qué? Y en el qué hacer es esto, ¿no? Que no sea simplemente una plataforma informativa, sino que nos ayude o que le ayude a quien esté suscripto, me imagino algo así, ¿no? Así como yo tengo, no sé, la del Servicio Meteorológico Nacional de la República Argentina en mi celular. Yo me bajé esa aplicación, entonces a mí me llegan los alertas, lo tengo seteado para que me llegue la alerta en donde yo vivo, si llueve, si no llueve. Quizás que esté vinculado con esto, ¿no? Más allá de que vos puedas denunciar, es esta idea de, bueno, de forma de alerta, ¿no? Una alerta es una sugerencia, pero bueno, ha ocurrido esto en tu zona, presta atención a tal o cual cosa. Creo que ahí podría tener como un impacto mucho más concreto en la dimensión social y en esta articulación, ¿no? De la transdisciplina y el impacto en este otro que estaría siendo usuario, en este caso, del dato, del procesamiento del dato, ¿no? Vinculado. Me parece que ahí podría llegar a ser muy, muy interesante. Mm, buenísimo. ¿Tenemos alguna otra pregunta o proyecto que nos quieran contar? Bueno, de cualquier manera, siempre se van a poder comunicar con nosotros y con nosotras por los canales del Challenge. Ahí también pueden evacuar cualquier otro tipo de dudas. Quedamos a las órdenes. Y si no hay ninguna otra pregunta, creo, Mechi, que los podemos liberar con un enorme agradecimiento por acompañarnos hoy una vez más. Sí, gracias, Chino. Yo voy a dejar acá mi mail y también el de info@Open Data Charter que nos llega a todo el equipo por si quieren hacer, no, esperen, ahí está. Por si quieren hacer alguna consulta, algunos avisos parroquiales muy, muy, muy importantes es la semana próxima, el lunes, a las 13 horas de Argentina y Uruguay y a las 11 horas de Colombia, tenemos la sesión sobre datos disponibles de acción climática en Colombia. Es muy importante porque ahí van a tener también a las instituciones públicas sentadas, sobre todo por ahora tenemos al Ministerio de Minas y al MINTIC, que también van a presentar los datos del IDEAM, y es muy relevante que aprovechen ese espacio, si bien esa sesión va a quedar grabada y se las vamos a enviar a ustedes, si están participando presencialmente o virtualmente en esa sesión, los aprovechan mejor, digamos, a los funcionarios que estén ahí sentados. Yo quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a Lau, me encantó la sesión, me parece que a mí al menos como que me abrió, me rompió un poco el bocho de todo lo que planteó y todo lo que hay para hacer. Así que, Lauri, gracias de nuevo por apoyarnos en este proyecto. No sé si se me escucha bien, me dice que mi conexión Sí. es inestable. Bueno, y por Sí, supuesto, bastante. cualquier cosa, alguna consulta que tengan para Laura, nosotros se la podemos hacer llegar a esos correos que dijimos. También tienen el del chino, que seguramente lo haya compartido en algún otro momento. Creo que estamos bien, no sé, Omar, si me falta algo en términos de comunicación o avisar. No, todo bien, le agradecemos a todos por haberse sumado a la sesión. Muchísimas gracias a Laura por compartir estos conocimientos y a todas les vamos a canalizar un paquete con todas las grabaciones para que puedan estar pendientes y también poder rebobinar algún conocimiento que se nos haya escapado. Entonces, muchísimas gracias, Mechi, por esto. Gracias, Chino, y te dejo ahí para que cierres. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Quedamos a las órdenes, como les decíamos. Mucha suerte y bueno, todo el apoyo para sus proyectos y ojalá nos veamos pronto en las próximas instancias y las próximas etapas de este desafío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta Éxitos, luego. éxitos a todos. A meterle Gracias, cabeza a esto. gracias. Adiós. Chau, chau.